Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología presenta Conociendo a la Socia en Psico. Bueno, vamos a dar paso al área de Filosofía del Lenguaje y Análisis Conductual por parte del estudiante universitario Cristian Edgar Ramos Bachaya. Tienes paso libre, Cris. Gracias, Janet. Buenas tardes, chicos. Gracias, Guardia, por las palabras, antes que nada. Igual es grato para mí que me otorguen esta oportunidad para presentar el área que he tenido la fortuna y el espacio por parte de la Sociedad Científica de inaugurarla. Y bueno, voy a empezar. Intentaré ser breve para no olvidar tanto. Y damos inicio. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya. Para que más o menos nos demos una idea de en qué consiste el área, podemos empezar con esta cita extraída directamente de las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Y más adelante van a ser por qué esta cita resume en gran parte de lo que en qué consiste el área. A ver, ¿qué dice? Es listed in English in Psychology, Experimental Method on the Greece very one. Que al traducir al español se podría, en efecto, en psicología existen métodos experimentales y confusión conceptual. Bueno, puedes pasar al siguiente, por favor. Dicho esta cita, paso a explicar lo que es la filosofía del lenguaje, también conocida como filosofía analítica del lenguaje, y se define mejor en términos de lo que hace que en términos de lo que es. En ese sentido, la filosofía analítica del lenguaje es una rama de la filosofía encargada de analizar los conceptos a priori, conceptos de cualquier área, no es exclusiva de un solo tópico, de un solo campo. Esto es, por ejemplo, que puede involucrarse en la biología, en la física, en la misma filosofía, en la psicología, y esto lo hace con el fin de clarificar muchos de los conceptos que se usan en estas respectivas áreas. ¿Y por qué deberíamos analizar los conceptos y las palabras que denotan estos conceptos? Para hacer un buen uso de ellos. ¿Por qué? Porque gracias a los conceptos, la comunidad científica que los emplea se formula preguntas, y muchas de esas preguntas a veces no tienen sentido, o directamente esas preguntas te encierran en problemas o en pseudo problemas que te meten en un callejón sin salida, del cual no, hasta la fecha no se puede. Y en psicología particularmente pasa esto muy seguido. Tenemos bastantes pseudo problemas. La psicología abunda en este tipo de cosas, y creo entonces que es pertinente hacer un análisis de estos conceptos. Ya vamos a ver por qué considero y puedo justificar que la psicología abunda en pseudo problemas. A ver, puedes pasar al siguiente tema, por favor. Ya, para puntualizar mejor los objetivos de la filosofía analítica del lenguaje, más que todo dirigido a psicología, lo he tratado de resumir en 3 puntos objetivos fundamentales. El primero es analizar los usos que se hace de las palabras en su contexto. Como más adelante voy a explicar un poquito mejor, la psicología no tiene un lenguaje técnico, es un lenguaje pseudo-técnico. Y por ende, su lenguaje es producto de las prácticas, o son pertenecientes a las prácticas del lenguaje ordinario, no son de la psicología. Por eso, al ser estos términos pertenecientes a las prácticas del lenguaje ordinario, son polisémicas y multívocas, y por ende no pueden ser un lenguaje técnico, y solo se las entiende en el contexto donde éstas se manifiestan. Ya. El siguiente punto, que es identificar errores categoriales. En psicología igual nuevamente abundan los errores categoriales, bastante. ¿Y qué es un error categorial? Bueno, básicamente
son dos casos que se pueden dar. Uno es categorizar un concepto donde no corresponde, o bien no incluir un concepto donde debería corresponder. Es una práctica bastante común, aunque muchas veces pasa desapercibida, implícita, y se acepta tácitamente por una gran comunidad de los psicólogos. Y bueno, como consecuencia de los anteriores puntos, y creo que aquí radica lo fundamental de la filosofía del lenguaje en psicología, es poder aclarar o de plano eliminar, digamos, los problemas, pseudo problemas que se formulan en este caso. Por ejemplo, un pseudo problema en psicología es ¿dónde puedo encontrar un pensamiento? ¿Estará en el cerebro? ¿Dónde está un pensamiento? El pensamiento ocupa un espacio en el mundo físico. A ver, más o menos preguntas así son, y muchas en realidad se formulan así sin sentido alguno, y hasta la fecha se siguen intentando responder, pero no se van a poder responder porque no son preguntas sin sentido. Y más adelante vamos a ver realmente por qué. Janet, por favor. Y bueno, dentro de la filosofía analítica del lenguaje, yo he escogido que sean autores que hayan contribuido más que todo a la psicología, y entre ellos está, entre estos tres, yo les saltaría dos principales, que es el primero, Ludwig Wittgenstein, de quien he extraído la cita que se ha presentado en la primera diapositiva. Wittgenstein, a Wittgenstein se lo conoce de dos formas. Esto es el primer Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractus. Es un libro que ha escrito el Tractus, y más adelante ha escrito otro libro que se lo conoce ya después de ese libro como el segundo Wittgenstein. Es el libro de las investigaciones filosóficas, libro del cual he extraído la cita. Y él, considero yo en lo personal, que sin ser psicólogo, ha dado cuenta más de los problemas de la psicología que los mismos psicólogos. Y por eso debería ser leído. Lamentablemente en las facultades de psicología, en las carreras, no te lo hacen leer, pero deberían. Otro autor que considero yo que todo psicólogo debería leer en realidad, es a Gilbert Ryle, y que es muy poco conocido, lamentablemente, en la comunidad psicológica. Es un filósofo igual de la corriente de los analíticos, y su libro más importante y más famoso y que tiene que ver con psicología es The Concept of Mind, el concepto de lo mental, donde argumenta por qué el dogma del fantasma en la máquina es un error. Esto es la concepción ontológica del dualismo cartesiano, elaborado en el siglo XVII por la misma persona, Descartes, y clarifica bastante todo lo que ha tocado este señor. Gracias a él, gran parte de los problemas de la psicología derivan de la concepción cartesiana, y Gilbert Ryle se da cuenta de aquello e intenta resolver todos estos problemas. Y me atrevería a decir que en cierto sentido lo logra, pero habría que ver. Y el tercero está Willard von Orman Quine, que es igual un filósofo partidario de esta corriente, y su principal teoría es la del holismo semántico, y uno de sus libros principales es el de Objeto y Palabra. Igual debería ser leído. Siguiente, Janet. Bueno, como habrán visto en la primera lámina, el área toca dos cosas. La primera es la filosofía analítica del lenguaje, y la otra es el análisis conductual. En realidad debería ser y psicología, pero eso debería cambiarse. Pero igual, voy a definir qué es el análisis conductual. Bueno, antes que nada, tengo que mencionar qué es el análisis funcional. El análisis funcional es una transdisciplina. El análisis de la conducta, al ser una forma de análisis funcional,
el cual puede ser definido o constituye un método para examinar el cómo ocurren los fenómenos. Y ahí nótese, no dice cómo ocurren los fenómenos conductuales, sino cómo ocurren los fenómenos. En ese sentido, al ser el análisis de la conducta una forma de análisis funcional, y el análisis funcional al ser una transdisciplina, el análisis de la conducta constituye un ejemplar transdisciplinario. Entonces, esta es una concepción algo distinta a lo que se promueve o se predica tradicionalmente acerca del análisis conductual. Pero no voy a ahondar mucho en detalles por ahora, por el tiempo. Y pasaremos al siguiente. Janet, por favor. Entonces, un ejemplo y creo yo el mejor ejemplo para clarificar el cómo la filosofía del lenguaje es extremadamente significativa en psicología, es la concepción praxeológica en contraposición a la concepción referencialista. Esta última es la que predomina de manera casi en su totalidad en psicología. Y van a ver que esto es un error, o sea, y que básicamente ha llegado a comentar a los psicólogos reificaciones acerca de los fenómenos que aparentemente estudian, enormes, deducciones bastante evidentes y, nuevamente, pseudo problemas que intentan resolverse hasta la fecha, gastando así una enorme cantidad de dinero en investigaciones que desde la base, desde la pregunta de investigación, tal vez no estén bien formuladas. Janet, por favor. Entonces ahora les explico qué consiste cada uno. La primera es la concepción referencialista. ¿Y qué plantea? Bueno, plantea que el significado de las palabras es el objeto que éstas denotan. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra, por ejemplo, lentes, por ejemplo, esto es un lente. Y entonces el lente, la palabra lente es esto, y esto es el lente. Eso es básicamente el lenguaje referencialista. Que cada palabra se corresponde biunívocamente con un objeto. Y en psicología esto es muy normal, pero vamos a ver por qué es un error más adelante. Por ejemplo, en la palabra memoria. Memoria denota siempre una cosa en particular. Atención, lo propio, siempre denota una cosa en particular. Debe ser algo. O sea, siempre intentan, gracias a esta concepción referencialista, la psicología intenta erróneamente encontrar una correspondencia física con aquello que pretenden estudiar. Y cuando no encuentran ese objeto físico en la realidad, digamos, la tienen que insertar o reificar en algún otro lado. Y como no hay otro lugar donde hacerlo, pues lo hacen aquí. En la cabeza, el cerebro, desde lo cerebral. Bueno, y entonces, la concepción praxeológica se contrapone bastante a la concepción referencialista. ¿Y qué te dice la concepción praxeológica del lenguaje? El significado de las palabras es el uso que se hace de ellas. Ahí cambia bastante todo lo que se dice de las palabras. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del lente. Yo puedo decir que es un lente y el lente es forzosamente un objeto que es este. Pero a ver, cuando yo les digo algo como yo veo con un lente la realidad y con este lente me permite ver bastantes cosas que con otros lentes no veo. Nadie preguntaría, o sea, ¿de qué están hechos los lentes con los que ves esa realidad? Suena esto raro. Nadie se expresa así. Y voy a poner un ejemplo en psicología. Y aunque no lo crean, el lenguaje ordinario es mucho más sensato que mucho de lo que dicen los psicólogos. El lenguaje ordinario es sabio. Esas prácticas son bastante no dualistas. Y nosotros las empleamos sin necesidad de recurrir a este tipo de edificaciones. Por ejemplo, cuando una persona te dice, he perdido la razón, tú al escuchar a esa persona no le preguntas dónde la habrás dejado.
no la habrás dejado en el minibús, no la habrás dejado en la cocina, no puedes ir por allá. Suena ridículo. Pero nosotros, al escuchar a esa persona expresarse de tal forma, sabemos a lo que se refiere. Nosotros no lo entendemos desde la concepción referencialista. ¿Por qué? Porque el lenguaje está diseñado no para referenciar objetos, sino para comunicar. Y lo mismo pasa con muchos conceptos que aparentemente son técnicos en psicología. Por eso, por eso hay, por eso cuando alguien te presenta, por ejemplo, en las materias o en cualquier otro lado, una teoría o algo, siempre lo primero que haces es definirte qué cosa está haciendo. Por eso te dicen, según este autor, cognición es tal cosa, pero para este otro autor es esta otra cosa. Esta es otra cosa, otra cosa. Y al no tener un consenso respecto a esa palabra que aparentemente queremos denotar, no usamos un lenguaje técnico. El lenguaje técnico se caracteriza por ser unívoco y unicénico. No puede tener bastante significado. Pero en psicología se hace todo lo contrario. Y bueno, ahora quiero aclarar una cosa. La concepción praxeológica se aplica para formular o para reconocer el material crudo de lo psicológico. Esto es la fenomenología de lo psicológico, que se da en las prácticas del lenguaje ordinario. Gracias a esa concepción praxeológica podemos identificar propiedades de las regularidades que van a ser generales. Y esas generalidades de las particularidades van a ser nuestro objeto de estudio. Y esas generalidades, al ser abstracciones, van a ser, en efecto, unívocas. ¿Por qué? Porque van a estar definidos bajo, para toda una comunidad va a ser lo mismo. Esa es la contraposición que existe entre estas dos concepciones. Siguiente ya. Bueno, ahora lo siguiente que voy a decir tal vez sea un poco chocante o no es necesario que la adopten la visión, pero a ver si les hago pensar un poco. Es la finalidad del área. Antes que nada, hay un eterno problema, un eterno, que hasta el día de hoy persiste. Y no solo persiste, que si no es ignorado, vilmente ignorado, de plano hecho a un lado, que es peor, se rechaza, es un tabú prácticamente. Y es encontrar un consenso respecto al objeto de estudio de la psicología. Pero no tenemos un objeto de estudio consensualmente aceptado por todos. Cada psicología estudia lo que le, en palabras un poquito menos técnicas, lo que quiere. A ver, la psicología cognitiva estudia los procesos cognitivos, pero la psicología conductual estudia la conducta. El psicoanálisis, aunque no es una psicología, pero se la considera como tal, estudia el inconsciente. Y al no haber un objeto de estudio consensualmente aceptado, refleja el estado preparadigmático de la disciplina y por consiguiente no se la puede considerar una ciencia. La psicología no es una ciencia, en tanto no defina su objeto de estudio y se acepte de paso. Sigue en esa etapa preparadigmática que hoy en día no se toma muy en cuenta y se dice que hay enfoques, pero no pueden ser enfoques. ¿Por qué? Porque enfoque viene de enfocar. O sea, véanlo así de esta forma. Cuando yo enfoco con una cámara algo, otra persona tiene igual otra cámara, pero lo va a hacer desde un enfoque. Otra a mi derecha e izquierda va a ver igual otra con su misma cámara que va a enfocar. Pero lo que van a enfocar va a ser lo mismo. Vamos a suponer una montaña. Los tres enfocamos desde distintos enfoques, pero un solo objeto. En psicología no pasa eso, por ende no puede haber enfoques en psicología, porque cada uno estudia otra cosa distinta. Fotografía, otras cosas distintas. Y eso solo denota aún más ese estado preparadigmático que está. En consecuencia, la psicología, esa disciplina, psicología, es un espejismo. No existe, no es una disciplina para entrar.
es un caos conceptual bastante fuerte. Y aunque no lo crean, este caos conceptual influye directamente en la investigación científica, bastante. Ahora alguien me dirá, supongo, pero esto se puede solucionar investigando, podemos buscar en la realidad, suponemos, cosas que aparentemente sean psicológicas, podemos seguir viendo el cerebro, podemos seguir investigando en cajitas de Skinner, podemos seguir haciendo pruebas psicológicas y todo eso, pero no, eso no va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el problema no es de índole empírica, es de índole completamente conceptual, y lo conceptual no se soluciona con investigación científica. O sea, por más ciencia que digas que estés haciendo al investigar algo, si has adoptado y si aceptas el problema que te planteó, no se va a solucionar con investigación científica. Lo conceptual es anterior a la investigación. Es más, lo conceptual dirige las investigaciones. Por ello, al ser un problema de índole estrictamente conceptual, no se puede solucionar esto en el laboratorio. Y el problema puede ser abordado, al menos aquí, desde esta área, desde la filosofía analítica del lenguaje, que se espera que pueda ser abordado de la forma praxeológica, desde la concepción praxeológica del lenguaje. Lo que se espera es tener esa claridad conceptual por, para salir de esos pseudo problemas que siempre se hallan presentes día a día. Y una vez con claridad conceptual, podemos pasar a la investigación científica y van a darse cuenta que con esta claridad la investigación científica surge, florece por sí sola. Los conceptos guían bastante bien la investigación e incluso te ayudan a encontrar fenómenos empíricos nuevos. Así que ahí la importancia y la finalidad del área. Gracias, eso sería todo. La bibliografía está después. Gracias, ¿no?